Osvaldo Zavala. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ariana. Un gusto saludarte, un gusto saludar aquí a Víctor y a Ricardo y pues al público que nos escucha. Muchas gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Qué bueno que vas a estar aquí un ratito con nosotros moderando la mesa. Aprovecho para saludar a Osvaldo también y a Víctor y al auditorio que nos sigue todos los jueves. Pues muchas gracias, Ricardo. Un honor estar con ustedes. Y Víctor Ronquillo, que sí llegó, sí la libró. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, corriendo por el centro de la ciudad, pero con mucho gusto de compartir con ustedes, con el público. Y también yo quiero reconocer, Adriana, tu trabajo, porque bueno, a veces las personas no saben lo que hay detrás de lo que estamos en ocasiones haciendo los que nos toca estar, pues como en esta mesa a cuadro, como decimos, ¿no? Bueno, Adriana es quien nos enlaza, quien trabaja porque estas mesas se lleven a cabo jueves con jueves, nos avisa, nos propone temas. Bueno, Adriana es el corazón de esta reflexión que podemos realizar jueves con jueves. Y bueno, pues yo lo sé y te agradezco mucho, mi querida Adriana, pero me da mucho gusto también hacérselo enterar al público, que para algo soy reportero, ¿no? Gracias, pues qué bonitas palabras, Víctor. Pues al contrario, es un honor trabajar con ustedes. Ustedes saben que además el periodismo en estos últimos años, que pues ha estado en una precariedad en temas laborales, la verdad es que sí, creo que si no sumamos esfuerzos entre nosotros, los que pues buscamos realmente hacer periodismo y espacios libres, creo que el periodismo verdadero no tendría cabida, porque si bien de un lado no está la parte de estos medios grandes que tienen pues todos estos intereses, pues también está del otro lado pues estos medios muy propagandistas, muy propagandísticos. Así que yo celebro que pues tengamos estos espacios y que además pues ustedes nos acompañen. Así que muchísimas gracias. Y pues entramos de lleno, si les parece. Hay muchos temas. Yo creo que lo que ha estado en las últimas horas, en los últimos días, es el tema de los apagones. Yo les preguntaría, porque el tema de los apagones trae un tema, pues, incluso más allá de lo que es la falta estrictamente de gas y de lo técnico. Estamos viendo que también con las últimas reformas energéticas, pues, hay una falta de autosuficiencia en ese tema y pues con este apagón, con estas nevadas, con este clima, pues estuvimos ya viendo las pérdidas millonarias y un tema que preguntaría, Víctor, para empezar contigo, ¿esto es un tema de seguridad nacional? Sí, sin duda es un tema de seguridad nacional, como lo es también el asunto, ya ha quedado demostrado, el tema del derecho a la salud. Son precisamente espacios donde es muy importante garantizar lo que podemos considerar la soberanía que es muy importante en términos energéticos, porque a partir de ello se construye la industria, se construye el país y se garantizan las condiciones de viabilidad de ese país. Mira, la legislación que existe en México después de la reforma energética, obviamente es una legislación que favorece a lo que podemos considerar pues las grandes empresas, las grandes transnacionales en el negocio de los energéticos. Me parece que es muy importante señalar también el que ha existido un proceso de chatarrización, obviamente, en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Se buscó demostrar que eran empresas inservibles, que eran empresas que lastraban la economía de nuestro país, dejando de lado su importancia estratégica. Estados Unidos, Inglaterra, Israel, de manera subrayada, garantizan primero esa soberanía energética en todos los países del mundo. Esto es fundamental y es esencial. A mí me parece que en este momento el que de pronto se ponga sobre la mesa reivindicaciones supuestamente ecológicas, que tienen razón de ser, porque al final de cuentas los combustibles fósiles generan un grave problema de contaminación en el país, pero el que pues comentaristas, espacios informativos, periódicos,
que conocemos su carácter ideológico, que conocemos muy bien su proyecto de país, su proyecto de restauración de un país altamente inequitativo, injusto, pues bueno, ahora argumenten en favor de causas ecológicas, buscando que se ponga en tela de juicio algo que es fundamental y que tiene que ver con la garantía de la soberanía energética, ¿no? Por tal motivo, me parece muy importante el destacar que en estos momentos la discusión que se está llevando a cabo sobre el tema, por una parte están las argumentaciones, a mí me parece lógicas, que tienden a esta soberanía energética, y por otro lado, pues uno escucha un discurso ya viejo, anquilosado, por parte de algunos protagonistas de la escena política, que deja mucho que desear, porque parecería que estamos volviendo a los tiempos en donde se buscó una justificación ideológica, política, pragmática para hacer negocios con los energéticos en este país. Gracias, Víctor. Ricardo, preguntarte en el tema que estamos viviendo y que también pareciera que de alguna manera u otra está relacionada con el crimen organizado. Vemos por un lado, por ejemplo, que creo que donde hay una región donde hay mucho gas que no ha sido explotado es la cuenca de Burgos, una zona que además es prácticamente operada por el crimen organizado, tanto por el cártel del Golfo como el de los Zetas. Hay denuncias de muchos de estos empresarios o de estas empresas como Repsol, por ejemplo, que no pudieron incluso hacer negocio en esas zonas, se echaron para atrás porque se estaba dando también en esa zona lo que conocemos en el aspecto de la gasolina como el huachicol. Acá estaba el gachicol, ¿no? Como le llaman. Esto que estamos viendo también en materia o en tema de seguridad nacional, ¿está involucrado el crimen organizado? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Sí, sin duda. Incluso estas operaciones del crimen organizado, o a eso que llaman crimen organizado, bueno, las empezamos a observar en tiempos de Calderón. Hay que recordar que, por ejemplo, en esos años, un poco antes, empezó el entreguismo de los recursos naturales a los intereses transnacionales. Recuerdo aquella figura, por ejemplo, de los llamados contratos de servicios múltiples, que bueno, se discutió mucho y llegó a considerarse inconstitucional porque era un esquema para que las empresas extranjeras explotaran los recursos naturales de México. Y bueno, aquello indicaba una supuesta apertura del sector energético para la participación de empresas privadas, tanto nacionales y extranjeras, más extranjeras que nacionales. Pero lo curioso de todo esto es que en medio de este entreguismo de los intereses nacionales, en el gobierno de Calderón se preparó toda una estrategia de guerra, supuestamente para enfrentar al crimen organizado, que ya tenía controles verdaderamente preocupantes en todo el territorio nacional, y que esta guerra tendría como objetivo, según se dijo entonces, desarticular a los principales cárteles que estaban apoderados de territorios. Lo curioso de todo esto es que la guerra también sirvió para desplazar a poblaciones completas, a pobladores de estos asentamientos, donde están estos asentamientos importantes, yacimientos de gas, de petróleo y de otros recursos, con el objeto de que las empresas internacionales explotaran para beneficio propio estos recursos. No queda muy claro realmente qué ganó el Estado mexicano con este entreguismo. Lo vemos ahora como una consecuencia muy, muy fuerte el hecho de que hoy seamos dependientes de Estados Unidos en el tema del gas, cuando realmente éramos un país que producía lo suficiente por lo menos para el autoconsumo. Y recientemente, bueno, las cifras que han dado daban cuenta de que teníamos reservas de gas por 30 años. Hoy esto se descorre el velo de una realidad preocupante con estos apagones que se dieron en el norte del país,
donde hoy tenemos grandes carencias de gas y nos hacen totalmente dependientes, particularmente de Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que en el juego geopolítico, en este rol geoestratégico, quien controla los energéticos, pues realmente controla la política, controla muchos otros aspectos. Tengo que citar el caso de Rusia. Rusia es un país productor de gas en Europa, y obviamente Rusia tiene un peso específico sobre otras naciones que carecen de estos recursos. Ahora, con respecto al crimen organizado, sin duda, el crimen organizado se ha apoderado de estos territorios y obviamente ha impuesto sus reales en muchos estados del país. Tamaulipas es uno de ellos, Veracruz es otro. Ahora, sin duda que no hay actividad energética donde no esté presente el crimen organizado. Esto se ha denunciado mucho. Yo tengo que citar aquí un libro de Ana Lilia Pérez, precisamente, que se llama El Cártel Negro. El Cártel Negro da cuenta de cómo realmente la mafia nacional se incrustó en Pemex y prácticamente acaparó todo este negocio del llamado huachicol, gas-chicol, entre otros, y que lamentablemente hoy siguen siendo una pesadilla para el país en medio de las crisis que enfrentamos, tanto de inseguridad y ahora lamentablemente con la ausencia y la carencia de gas. Ok, gracias, Ricardo. Osvaldo, bueno, el presidente ha estado insistiendo en que esto, por supuesto, fue un tema de los anteriores sexenios, de las reformas energéticas, para ser más precisos. E incluso hoy platicábamos con un especialista que nos decía que, pues, efectivamente fue un tema del mal clima, ¿no? Incluso hablábamos un poco también del cambio climático para saber si íbamos a padecer esto el próximo año. ¿Qué nos trajeron estas reformas energéticas, Osvaldo, desde la de Felipe Calderón hasta la de Peña Nieto? ¿Realmente nos hicieron tener una dependencia de Estados Unidos? ¿Cómo afecta pues en este tema de seguridad nacional a nuestro país? Hoy lo que estamos viendo, pues, es que además estamos en medio de una pandemia, ¿no? En medio de una pandemia donde, pues, se pusieron en riesgo, si bien al parecer no hizo falta la energía en los hospitales o la electricidad, por lo que decían las propias autoridades, pero pues en medio de una pandemia, pues se agrava más esta situación. ¿Cuál es tu opinión, Osvaldo? Bueno, yo creo que primero habría que adjudicar por lo menos o conceder el punto que ha puesto sobre la mesa el gobierno de López Obrador de que la dependencia de gas natural estadounidense ha aumentado y aumentó dramáticamente en la era neoliberal, ¿no? A partir del año 2000 sobre todo, ¿no? Las cifras es que en el 2000 todavía se generaba la electricidad con 20% de la electricidad se generaba con gas natural, y al llegar al 2020 en realidad esa cifra se lanzó casi hasta el 80%, ¿no? de la energía, ¿no? Entonces, digamos, esa dependencia, ¿no? se disparó dramáticamente consumiendo gas natural que se compra en Estados Unidos, y la importación es extraordinaria, ¿no? Al parecer, según los datos que tengo, ¿no? Estaba revisando aquí varias notas y fuentes periodísticas y académicas, ¿no? El país importa más del doble de lo que genera de gas natural, ¿no? Es decir, importa alrededor de 5.650 millones de pies cúbicos diarios, mientras que genera solamente 2.500 millones de pies cúbicos diarios, ¿no? Entonces, esta dependencia es parte de un proceso, ¿no? Es un proceso de desmantelamiento de las empresas paraestatales, de la soberanía energética, como bien han apuntado tanto Víctor como Ricardo, y que no es, digamos, el resultado de un fracaso como política de Estado, sino que es más bien el resultado de una deliberada política de Estado que acentuó la dependencia como una forma de negocio, ¿no? Una forma de negocio de la élite gobernante, que a partir de estos jugosos contratos de adjudicaciones, por un lado de las importaciones del gas y por otro lado, como mencionaba Ricardo hace un momento, ¿no? del expolio, sobre todo del gas natural en este caso, en las cuencas del noreste, pues redituó
a la clase política. Literalmente muchos de ellos se pasaron incluso a formar parte de los consejos de las empresas, ¿no? que se involucraron en el expolio de recursos. Pienso siempre en el caso, por ejemplo, de la empresa Sempra Energy, ¿no? Que fue una de las encargadas de construir uno de los gasoductos más importantes que sale de Tamaulipas y que recorre medio país hasta llegar a California, que es donde está situada esta empresa. Ahora, lo que también es bien importante, y esto lo leía en un reporte que produjeron el año pasado unos académicos de Texas, es que en ninguna empresa transnacional que opera la extracción de gas natural en México acepta que hay condiciones de inseguridad para trabajar. Todo lo contrario. Afirman constantemente que no hay ningún riesgo, ¿no? Para la extracción de recursos naturales, sobre todo hidrocarburos, en el noreste, y que estos llamados cárteles no, de ninguna manera imposibilitan el acceso, ¿no? Y que dicen ellos, siempre y cuando pues no te metas en su territorio, es un eufemismo, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante entender que no hay una emergencia de seguridad en torno a esto, sino que hay más bien una percepción de esta emergencia, y que mientras nosotros seguimos creyendo, ¿no? Que los Zetas o el Cártel del Noreste o la Tropa del Infierno controlan Tamaulipas, pues el saqueo sigue activo y sigue abierto. Ahora, la mayor queja de las transnacionales no tiene que ver con la inseguridad, sino con digamos, la cancelación o la revisión de la reforma energética que estamos viendo con el gobierno de López Obrador. Entonces yo creo que en ese punto pues tenemos que conceder que el reclamo que hace el presidente es acertado, que el proceso de neoliberalismo lo que hizo es volvernos dependientes del gas natural cuando tenemos nuestras propias reservas. Por supuesto que hay una pregunta ambientalista en torno al fracking que también hay que hacer, ¿no? Que digamos esa es otra cuestión. Y finalmente, pues en estos apagones no podemos politizar el tema como se hace comúnmente en redes, ¿no? Se cayó el sistema, se le cayó el sistema Bartlett, todas esas cosas que se dicen comúnmente, empezando por el hecho de que esta caída del sistema pues también tocó dramáticamente a los estados del suroeste en Estados Unidos. Texas, sobre todo, actualmente está sufriendo una crisis extraordinaria con esta caída de las redes de gas natural, porque ellos tienen en su red energética, dependen creo que 80% del gas natural para hacer andar la electricidad, ¿no? Entonces, digamos, esta caída no es una caída, digamos, de política, de un proyecto de búsqueda de soberanía, es simplemente lo que ocurre cuando dependemos dramáticamente de Estados Unidos para hacer andar nuestras redes de electricidad. Ahora, en este punto también hay que decir, y creo que es un dato que hasta donde sé no se ha desmentido, que mientras cayó la red de producción de gas, las empresas privadas que controlan el gas natural en Texas empezaron a especular con el precio al grado de elevarlo a una volatilidad del 5,000%, ¿no? O sea, el precio subió de $3 por cada millón de BTUs, ¿no? La unidad de térmica británica, hasta a $600 la unidad. O sea, es decir, hubo una especulación extraordinaria, el negocio dramático, ¿no? Aquí otra vez viendo el capitalismo salvaje, ¿no? Especulando con la valiosa electricidad, más bien con el gas para abastecer de electricidad a los hogares en Texas y de México. Y pues en todo este reclamo lo que tenemos que entonces entender es que esta dependencia no nos va a llevar a ninguna parte, que ha sido un contrasentido en cualquier proyecto de nación, y que el diagnóstico que hace el presidente López Obrador es correcto. Ahora, ¿cómo llegar a esa soberanía? Tal vez ese es el punto donde podríamos discutir más a fondo, pero el camino trazado por los gobiernos neoliberales anteriores, lo único que hicieron es pues, permitir vulnerar a tal grado nuestra red de electricidad, que dependemos pues totalmente de la eventualidad que pueda traernos por ejemplo, una tormenta invernal en Texas. Entonces, todo esto para decir pues que el camino a la soberanía tiene que estar enfatizado, tenemos que poner esto sobre la mesa. La explotación del gas natural debe estar, digamos, en la escena pública, en el debate público. No sé si es, digamos, lo más conducente en cuestiones ambientalistas. Entiendo que el fracking es sumamente dañino y que hay que considerarlo como un problema grave, pero mientras tanto, pues tenemos a gente ahora mismo sufriendo la eventualidad del frío, ¿no? En el norte, de gente muriendo en ambos lados de la frontera por el frío, y me parece pues imprescindible notar que esto es el resultado otra vez de un proceso político de desmantelamiento de las paraestatales mexicanas a favor del capital privado y los intereses de la clase gobernante de esos años.
Gracias, Osvaldo. Pues aquí creo que vale la pena recordar aquí como colofón, un reportaje de Nancy Flores de Contralínea en 2019 que hablaba de lo que decías también, Osvaldo, cuando Pemex fue obligado a ceder su infraestructura al Senagas, decidió invertir en los gasoductos Los Ramones y Chihuahua. Dice que sin licitación vendió parte de sus acciones a la estadounidense Yenova, con la que estaba asociada y que ahora es señalada justamente por el presidente López Obrador de cobrar a la Comisión Federal de Electricidad sin transportar gas natural por los ductos. Así que, pues, parte también de lo que el propio presidente, pues, hacía mención, ¿no? Respecto también al tema de corrupción. Si me permiten, cambiamos un poquito de tema, Víctor. Respecto a este nuevo gobierno en Estados Unidos con Joe Biden y lo que ya hablábamos la semana pasada, creo que era la semana pasada, de estas declaraciones del ex embajador de México en Estados Unidos, Christopher Landau, de que México no había aceptado la ayuda de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas. ¿Qué es lo que está pasando, Víctor? ¿Joe Biden realmente estaría tratando de frenar o estaría realmente interesado en que se frene este tráfico de armas, o qué está pasando en esta nueva administración de Estados Unidos? Mira, yo creo que hay que mirar estos temas, lo mismo que el tema migratorio, lo mismo que el tema económico, los tres temas fundamentales en la relación de México con Estados Unidos, con la perspectiva que da el seguimiento histórico de lo que han sido las distintas administraciones del gobierno de Estados Unidos, tanto por los republicanos como por los demócratas. Y en ese sentido habría que entender esta realidad del tráfico de armas más allá. Se trata de un proyecto geopolítico, se trata de un proyecto que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial y en donde los fabricantes de armas, junto con industrias que les pueden ser adyacentes, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos y en el mundo, algunas de ellas constructoras ni más ni menos que de los muchos muros que existen hoy en día en el mundo. Esta economía de las armas, de los fabricantes de armas, es una bujía de desarrollo para Estados Unidos desde hace décadas. Es muy importante la generación de lo que hemos visto a lo largo de estos años, con diferentes expresiones de una guerra terrible que se sigue librando en nuestros territorios, en los territorios del sur empobrecido del mundo. Una guerra que beneficia sin duda al proyecto de expansión colonialista y sus diferentes expresiones por parte de Estados Unidos a lo largo de la historia contemporánea. En ese sentido, ya hemos hablado de lo que representa este proyecto, ¿no?, de seguridad de Latinoamérica. El ejemplo que más recurrente es la Operación Mérida, donde contratistas ligados a lo que puede ser el complejo político-industrial que gobierna Estados Unidos se alían para generar en nuestro país una dependencia más, una dependencia por parte de las armas. Y el tráfico de armas se lleva a cabo de manera impune, seguramente, pero obviamente no solamente beneficia a los grupos del crimen organizado, también resultan beneficiarias las distintas agencias encargadas de combatir al crimen organizado en Estados Unidos y en México. Yo, en relación a este caso y para aligerar un poco el comentario, recuerdo alguna vez que Santiago Vasconcelos, a propósito del crimen de Alfredo Castillo, colega desaparecido en Hermosillo, y después de que habíamos publicado una serie de notas, que habíamos participado en diferentes programas en relación a la denuncia de lo que estaba ocurriendo en Sonora con los periodistas desaparecidos y en otras partes del país, Santiago Vasconcelos, pues un día me invitó a desayunar y bueno, pues al final de cuentas, uno como periodista, como reportero, pues accede a las fuentes de información. Y fue asombroso el que nos sirvieron un desayuno de lujo, con meseros, con, ¿cómo se dice?, Filipina blanca, una cantidad enorme de recursos, ¿no? Y esto era, lamentablemente, una triste metáfora de lo que estas agencias de seguridad en México, en Estados Unidos, en el mundo, disponen de recursos. Y todo ello ligado a este proceso
terrible de una guerra que tiene muchas expresiones y que se libra en nuestro país. Solamente quisiera cerrar este comentario recordando en relación a la pregunta anterior y cómo se vincula el tema de seguridad con el tema de la soberanía energética y el manejo de recursos naturales. Mira, es fundamental el control del territorio. Yo realicé una serie de reportajes en la Sierra Norte de Puebla en términos de la resistencia de los pueblos, de los organizados para contener el avance de termoeléctricas y de negocios adyacentes a las termoeléctricas. Una resistencia muy importante, organizada desde abajo, con la participación de grupos de campesinos, de grupos de personas de los pueblos originarios, con la participación también de activistas políticos y de académicos. Bueno, lo que ocurrió después de que esta resistencia se llevó a cabo es que de manera muy sospechosa en distintos poblados de la región de la Sierra Norte de Puebla hubo expresiones brutales de crimen organizado. Empezaron las desapariciones, empezaron el cobro de derecho de piso, empezó a aprovecharse la región, entrecomilladamente, para el trasiego de drogas. Todo ello pues precisamente con lo que diría mi amigo Osvaldo Zavala, con la instrumentación de esos grupos que solemos llamar cárteles del narcotráfico en favor de una estrategia para controlar el territorio. Lo mismo, ojo, y aquí hemos hablado de lo que parecería una ficción política, pero ¿qué ocurre en el norte de nuestro país con el evento que además ahora vuelve a estar en los periódicos de este crimen atroz contra la familia de los Levarón? Es una zona que es proclive, rica a la producción de litio, y es una zona que hoy en día está controlada por el Ejército y la Guardia Nacional, y en donde, pues bueno, pronto conoceremos quizá la explotación de litio por parte de alguna empresa transnacional o de varias empresas transnacionales. Ojo, estos son los escenarios de lo que pueden ser las guerras de nuestro tiempo. Gracias, Víctor. Ricardo, pues a una década justamente de este operativo fallido, rápido y furioso, pues a través del cual supuestamente se le daría seguimiento a estas armas, pues lo que vemos es un incremento en estas armas. Hay una diferencia en un posicionamiento que nos haga pensar que realmente Estados Unidos podría cambiar de político, podría realmente interesarse en este tema. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Mira, yo creo que sí deben de cambiar el rol, de cambiar la política. Creo que de toda esta situación crítica, Joe Biden está muy consciente, sobre todo porque él conoció hace muchos años, por ejemplo, estaba leyendo, en 1993 se aprobó la llamada Ley Brady, con la que se trataba de prevenir, digamos, la violencia con armas de fuego, que ya desde entonces era muy crítica en Estados Unidos. Hay datos, cifras más o menos creíbles, ¿no? La situación en Estados Unidos es preocupante. Están planteando, por ejemplo, que unas 40,000 personas mueren cada año por violencia con armas de fuego. Esta situación es interna, ¿no? Pero la parte más crítica es, bueno, toda esta exportación de armamento de Estados Unidos, que llega por distintas vías, de manera, digamos, a veces con protección de las autoridades, o bien mediante actos de corrupción del crimen organizado, se ha seguido con este flujo de armamento hacia México. Y obviamente ya la mirada de la administración Biden está puesta en América Latina para, entiendo que, reducir este armamento que sale de Estados Unidos de manera legal e ilegal. Y creo que bueno, las repercusiones que en los últimos años hemos visto, pues son verdaderamente dramáticas, ¿no? La violencia en la frontera, que les preocupa mucho, obviamente se genera en buena medida con armamento que los grupos criminales mexicanos han adquirido allá. Un caso, el que tú mencionabas precisamente, es el de Rápido y Furioso,
que el gobierno de México le ha seguido la pista a este tema. Hay que recordar que se solicitó información sobre este caso que se generó en el gobierno de Felipe Calderón, señalado el expresidente de haber facilitado presuntamente la distribución de armamento, por lo menos a un cártel de la droga, en este caso Sinaloa, que como sabemos fue una de las organizaciones si no protegidas, pues menos molestadas durante esta administración, y que habría acaparado en buena medida todo este armamento que se dispuso cruzar hacia México, que aparentemente tenían otros fines, pero que era investigar realmente el corazón del crimen organizado, qué grupos estaban operando. Pero bueno, las armas finalmente terminaron en manos de este cártel, con toda la impunidad del mundo. Esta operación creo que todavía tiene lados oscuros, sombras, donde hace falta meter mucha luz y conocer realmente qué pasó. Creo que es una investigación que debe continuar para que tengamos claro realmente cómo se llevó a cabo este flujo de armamento hacia el crimen organizado nacional. Ahora, hay que tomar en cuenta también que la industria armamentista en Estados Unidos pues es uno de los negocios más bollantes, ¿no? Más bollantes que hay, pero que independientemente de este flujo de dinero que genera la producción de armas, también es cierto que ya generó un efecto desde hace muchos años bastante negativo con la violencia interior que enfrenta Estados Unidos. Esta facilidad con la que incluso adolescentes, niños pueden disponer de armamento, cometer asesinatos, generar violencia en las escuelas. Bueno, es una situación tan preocupante como el propio consumo de drogas en Estados Unidos. Son dos de los grandes problemas sociales que han generado un gran impacto, ¿no? Entonces yo creo que la visión, la política de Biden desde que estaba como candidato, pues fue justamente al elevar su mirada hacia América Latina, pues se planteó varios rubros importantes: el combate a la corrupción, obviamente el cambio climático, el fomento de inversiones, el tratar de frenar en la medida de lo posible el flujo de armamentos y el narcotráfico, obviamente como uno de los grandes beneficiarios de toda esta industria armamentista en Estados Unidos. Yo creo que hay que esperar cómo se van a trazar estas políticas, y en el caso de México cómo se va a negociar, ¿no? Porque justamente he leído que el canciller Marcelo Ebrard desde la administración de Donald Trump se planteó como uno de los puntos centrales que Estados Unidos tiene que regular el manejo de las armas, y sobre todo, bueno, México hacer su parte también, porque el grave problema de la corrupción, por ejemplo, en las aduanas, que como sabemos son verdaderas cloacas controladas por el crimen, pues es lo que está permitiendo no solamente que las armas lleguen abiertamente al territorio, sino que se mueva mucho dinero, mucha droga, y que estas aduanas, mientras estén realmente en manos del crimen, pues van a seguir facilitando la entrada de armamento a México, y como consecuencia de ello, pues la violencia no tendrá fin, ¿no? Gracias, Ricardo. Osvaldo, no es suficiente con que las Fuerzas Armadas estén a cargo de las aduanas, por ejemplo. Este reportaje, bueno, este artículo que también publicó Dori Esteves, donde menciona que el cártel Jalisco Nueva Generación se estaría armando para lo que consideran una guerra. Ya no estaría hablando de una disputa, ¿no?, de por las plazas, sino hablando propiamente ya de una guerra. ¿Cómo ves tú esto, Osvaldo? Sí, mira, es un tema muy complejo, como ya han tomado aquí información de Víctor y de Ricardo, y que me parece importante situar en un contexto, primero, digamos, de circulación de una economía legítima y al mismo tiempo clandestina, que poco o que muy pocas veces tiene que ver realmente con
esto que llamamos crimen organizado de un modo directo, ¿no? Entonces a mí me preocupó el texto que publicó Dolia Esteves, a quien por supuesto admiro y sigo, porque me parece que primero que nada pues hace una espectacularización de la violencia que es muy propia de muchos medios de comunicación, sobre todo televisivos, desde Estados Unidos y Europa, donde se hace aparecer, ¿no?, el tema del crimen organizado como algo a punto de estallar en un tipo de guerra civil. El trabajo de Dolia, el artículo de Dolia se basa en este reportaje que hizo Mariana Van Zeller, que es una periodista portuguesa que trabaja en este caso para National Geographic. Y lo que a mí me interesó de este reportaje es que a pesar de que se nos da poca información verificable, se asumen los datos que se presentan ahí en el reportaje como reales. En algún punto la reportera se entrevista con un supuesto miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, que no hay manera de verificar si es o no un traficante de verdad. Digo, evidentemente es un tipo que están trabajando en modo clandestino, por lo menos en la imagen así parece, pero este personaje le dice que por ese punto de tráfico de armas que está en Sonora, llegan alrededor de 200 armas diarias, ¿no? Cuernos de chivo, AK-47, ¿no? Y entonces la reportera dice, wow, por aquí entran las armas y por aquí se está armando el cártel Jalisco Nueva Generación. No hay ninguna validación al respecto más allá de un señor ahí que dice eso, ¿no? Unos cuantas personas que llegan en una lanchita y que traen algunas armas. Ahora, si uno se atiene realmente a los datos, a los datos verificables, por lo menos los que tenemos al alcance, toda esta pedacería de imágenes que aparece no solo en National Geographic, además curioso, ¿no?, que sea en National Geographic donde se venden estas imágenes, o en sitios como Vice News, por ejemplo, ¿no?, donde constantemente se nos ofrecen estas imágenes alarmantes, es que se hace una asociación entre el narco y la violencia en México, por un lado, y por otro, se criminaliza, ¿no?, a todo un grupo de delincuentes que no es realmente, digamos, verificable, por lo menos en la información que se ofrece. Y de nuevo, cuando observas la información que sí tenemos a la mano, pues una y otra vez se contradice todo esto, ¿no? Se estima que es alrededor de 250,000 armas las que entran a México anualmente, ¿okay? Pero más de estas armas, el 60 o 70% del tráfico en realidad se hace en muy pequeñas envíos, en alrededor de menos de 6 armas por envío, ¿no? Es decir, y generalmente más bien se piensa que el tráfico de armas ocurre en un contrabando hormiga y no, digamos, en estos lotes de 400 armas en una lancha, como dice esta reportera, o como le dicen a esta reportera, y ella de un modo muy aplicado les cree, ¿no? Y estos son datos que ofrecen las autoridades estadounidenses y mexicanas, no son datos, digamos, manufacturados por alguien con una capucha diciendo que es parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, estas armas provienen de los dealers, de las empresas, de las tiendas que venden armas a lo largo de la frontera, y que son un negocio extraordinario, ¿no? En Texas solamente hay 7,000 de estas tiendas, de estos negocios de venta de armas, 7,000, y se estima que más de la mitad entrarían en bancarrota si no hubiera este negocio de vender armas a México. Entonces, lo que primero tendríamos que entender es que cuando hablamos del negocio de las armas, hablamos sobre todo principalmente de un negocio que posibilita la circulación de una producción, etcétera, de Estados Unidos a México, y que ya una vez que cruzan la frontera, se cargan de toda una narrativa, ¿no?, que hace que de pronto estas armas siempre están en manos de los cárteles, los supuestos cárteles más violentos que están a punto de hacernos la guerra. Esto se nos dice sobre todo en estos tiempos cuando el país está tan profundamente militarizado, ¿no? Entonces lo que decía Ricardo, que me parece muy importante, es que tenemos que comprender que si bien las aduanas territoriales y marítimas están en control del ejército, las fronteras también, etcétera, no podemos al mismo tiempo entretener la narrativa de que estos cárteles son en verdad tan potentes y logran meter tantas armas y conseguir tantas armas para el control de sus territorios supuestamente, que están al grado de hacernos una guerra civil. Esa es parte de la contradicción que me parece que tenemos que subrayar. Ciertamente el tráfico de armas es muy preocupante y hay que tenerlo en cuenta, y desde luego que estas armas están causando muchísima violencia, pero ¿quiénes exactamente son los actores de esta violencia? Es lo que realmente tenemos que poner en entredicho. Yo cerraría este comentario recordando
que en el caso de, por ejemplo, los migrantes asesinados en Camargo, Tamaulipas, sabemos ahora que fueron sobre todo policías los implicados, este grupo élite de Tamaulipas, no traficantes, no gente del cártel del noreste, como se dijo originalmente, no la tropa del infierno, que sabrá si ese grupo existe o no. Y lo interesante entonces es notar que seguimos bajo un enorme sistema de violencia estatal, ¿no? Y que estas armas que circulan en el país no están, digamos, necesariamente siendo detonadas solamente por el crimen organizado, lo que eso sea que signifique, y que estamos, yo creo, lejos de un conflicto de guerra civil protagonizado por estos cárteles, sobre todo porque ahora más que nunca tenemos una expansión del poder militar a tal grado que me resulta simplemente inverosímil, más allá, insisto, de la imagen escandalizada que puede ofrecernos medios como Vice o National Geographic, ¿no? Donde aparece un señor con capucha diciendo que él es el cártel Jalisco Nueva Generación y en cualquier momento empieza la guerra. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién le vamos a creer? Digamos, podemos aceptar estas ficciones periodísticas que constantemente aparecen pareciera que su función es hacer avanzar esta narrativa de que el país está en manos de criminales y que en algún punto pues lo que hay que hacer es justamente continuar con la militarización para atajar este problema. Entonces yo creo que tenemos que ponerlo en entredicho todo esto. Ricardo. Osvaldo, un comentario nada más. Me pareció muy interesante lo que comenta Osvaldo, pero cabe preguntar, si no es el crimen organizado el receptor de tantas armas, realmente cuál sería el sentido de tanto flujo de armamento hacia México, y si realmente estas armas se quedan en México o realmente se van a Centroamérica, a la guerrilla, y México es también como una zona de paso, digamos, para que las armas lleguen hacia otros territorios de América Latina, porque es demasiado la cifra que tú mencionaste de 250,000 anuales. Esto es lo que estiman, sobre todo la ATF, ¿no? En Estados Unidos, la American, la agencia esta de armas. Y digamos, nada más sumando en los últimos 5 años, 250,000 por año, es decir, ¿dónde están las armas, ¿no? Claro, y esto es extraordinario, ¿no? Porque, insisto, este negocio mantiene vivas a estas tiendas, ¿no? Estos negocios de armas a lo largo de la frontera, pero entonces la pregunta es, ¿dónde están realmente, hacia dónde van estas armas? ¿Quiénes las usan? ¿Dónde está, digamos, la relación? No podemos hacer el salto de que estas armas todas terminan en manos del cártel Jalisco Nueva Generación. No podemos aceptar eso, sobre todo. Y esto es algo que Ricardo subrayó muy bien hace un momento, sobre todo cuando las aduanas están tan fuertemente militarizadas, ¿no? Es decir, no podemos simplemente creer que todas las armas llegan realmente en una lanchita, como aparece en el video de National Geographic, y 5 personas de pronto llegan con 200 cuernos de chivo, ¿no? Y además nadie los detecta, ¿no? Como si no hubiera suficiente tecnología para ver en qué punto llega una lanchita de estas por el Mar de Cortés, ¿no? Me parece que es importante hacer estas preguntas que son básicas, ¿no? Y que de ningún modo, digamos, entran en ningún rango de conspiración, simplemente pensar cómo es esto posible y cuál es el destino verdadero de estas armas, ¿no? Gracias, Osvaldo. Si me permiten, voy a hacerles preguntas diferenciadas. Empezaría con Víctor Ronquillo para hablar sobre este personaje, Félix Salgado Macedonio, y pues quién es este personaje allá en Guerrero, pues con una trayectoria pues entre muy amplia y también por otro lado pues tiene pues mucha fama de ser muy mediático, y ahora lo estamos viendo en medio de pues varios escándalos y varias denuncias por violación sexual, en medio también del respaldo que ha tenido a lo largo de estos días del presidente de la República. Víctor, ¿quién es este personaje Félix Salgado Macedonio? Mira, bueno, yo creo que hay una historia por contar del lado más oscuro, del oscuro Félix Salgado Macedonio, ¿no? Obviamente todo este asunto que tiene que ver con lo mediático, el que cante, el que lo hayamos visto en una motocicleta, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Incluso, bueno, con todo lo que puede guardar este comentario que voy a hacer de respeto para las personas que lo acusan de violación, incluso este carácter, ¿no? De un personaje violador, este macho mexicano, bueno, todo esto forma parte sin duda de
de los atributos, entrecomilladamente, de este personaje político. Lo que es una realidad es que este personaje tiene desde hace muchos años una ascendencia mayor con grupos, digámoslo así, de control político en Guerrero, ¿no? Grupos que pueden estar ligados, en algún momento fue así, con la izquierda, pero que lamentablemente esta izquierda en muchos estados de nuestro país y de manera particular en Guerrero ha sufrido una lumpenización grave, incurriendo incluso en asuntos delincuenciales, como pueden ser el secuestro, como puede ser el propio tráfico de drogas. Mira, Félix Salgado Macedonio fue una figura preponderante en el Partido de la Revolución Democrática. Fue miembro del Consejo Político, fue el delegado o presidente en Guerrero, y esto le permitió establecer alianzas con estos grupos que he mencionado, ¿no? Por otra parte, Félix Salgado Macedonio, y esto acaba de publicar Anabel Hernández, sin embargo, una nota absolutamente recomendable, con todas las diferencias que uno puede tener en relación a la versión que maneja Anabel sobre el asunto del narco, esta ficción periodística en ocasiones que llama Osvaldo, pero aún así la información que publica regularmente Anabel es una información de una enorme sobriedad, de una enorme certidumbre. Quizá el tratamiento podría ser diferente desde otras perspectivas, pero la información vale la pena destacarla. Y Anabel habla de la etapa en que Salgado Macedonio fue presidente municipal de Acapulco. En esa época fue una época donde Acapulco fue un lugar en donde lamentablemente la violencia se extendió de manera dramática, pero fue también un lugar muy importante, y lo menciona Anabel con base a expedientes que se encuentran en cortes de Estados Unidos, fue importante en términos de bodega y también espacio de lo que podemos considerar lanzamiento para el tráfico de drogas. Fue un punto estratégico determinante también para el negocio del narcomenudeo. Fueron los tiempos en que la región de Guerrero estaba controlada por los Beltrán Leiva y particularmente el puerto de Guerrero por la Barbie. Esto me parece que es muy importante para entender estas dinámicas de lo que representa sin duda la fuerza política de Salgado Macedonio. La pregunta es, ¿por qué López Obrador mantiene a este personaje que pues de manera pública puede causar un enorme quebranto político al proyecto de Morena? Sin duda, porque en el cálculo político establecido por diferentes personajes ligados a Morena, que pueden hacer el proyecto de qué puede ocurrir con el gobierno de Félix Salgado Macedonio y de la futura contienda electoral, estos poderes, estos espacios de poder político, estos espacios del poder fáctico caciquil, del poder, entre comillas, político de esta izquierda que en ocasiones se ha lumpenizado en Guerrero, pues son importantes, lo mismo que los grupos caciquiles, para acceder a la silla del gobierno o al máximo espacio político de decisión política que es la gobernatura, ¿no? Entonces, creo que esto lo tenemos que leer así. Y también, por otra parte, yo quisiera señalar que la Comisión de Honor y Justicia de Morena pues tiene ante sí un reto mayor. Yo quisiera abonar a lo que estas personas que encabezan esta comisión, ahora no tengo aquí los nombres a la mano, pero son personas, dos de ellas, de una antigua lucha feminista, son mujeres, son también personas que han trabajado en favor de los derechos humanos. Bueno, pues aquí tienen un enorme reto político que sin duda también demostrará hasta dónde Morena puede responder a estos
a esta visión de un partido político que atiende no solamente las supuestas encuestas, ni los supuestos, ni los cálculos políticos, sino que atiende al interés propiamente de las personas, ¿no? Gracias, Víctor. Ricardo, a ti te preguntaría, fíjate, el otro día en la conferencia mañanera que cubrimos todos los días, vemos pasar diferentes personajes, sobre todo en la parte de los asistentes, hay reporteros, hay, obviamente sí, por supuesto que hay periodistas, pero también hay pues estos reporteros que traen una consigna o que traen una indicación de sus jefes muy específica. En este caso, el reportero le pregunta al presidente que si se consideraría, o sea, que si en su momento él quería pasar a la historia, ¿no? Como el mejor presidente de México, si consideraría pasar a la historia como el presidente de la salud. Estamos en una situación de pandemia donde pues por supuesto que ha sido difícil para todo el mundo. Es evidente que también el país traía deteriorado su sistema de salud. Sin embargo, tanto la pregunta como la respuesta del presidente, Ricardo, ¿crees que abonan a este ambiente que de por sí ya está polarizado, pues porque están utilizando políticamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema, pues, de la vacunación y del mal o buen manejo, dependiendo de los puntos de vista en esta pandemia, Ricardo? Mira, Adriana, sí, estuve atento a este planteamiento y también me sorprendió muchísimo la respuesta del presidente. Es decir, el presidente, fuera de su tiempo, del tiempo real que estamos viviendo, el ahora, en este momento caótico por el tema de la pandemia que no cede, planteando el presidente que quiere pasar a la historia como el presidente de la salud. Es decir, a mí me hizo mucho ruido esta pretensión futurista, como si realmente no fuera suficiente el hecho de que todos los días, por sus acciones, buenas o malas, el presidente abona páginas a la historia. Él está pasando a la historia todos los días y a cada momento. Es decir, este planteamiento que quiero ser el presidente de la salud y pasar a la historia como tal, pues me preocupó sobre todo esta visión tan irreal, como fantástica, cuando realmente tenemos una realidad cruda, el problema de la vacunación, como bien citas, que no termina de arrancar formalmente, que hay tanta especulación con el asunto de si llegan o no las vacunas. Es decir, yo no recuerdo realmente en los últimos, ¿qué será?, 40 años, 30 años, una situación tan inestable, tan insegura, con un tema tan simple como una vacuna, ¿no? Es decir, hay miles de cuestionamientos con el tema de la vacuna, preguntas, planteamientos, hay más dudas que certezas y sobre todo porque todo esto, por un mal manejo de la comunicación, pues yo no lo veo como un tema de mala intención, ¿no?, del gobierno. Al contrario, siento que hay una gran carencia de cómo comunicarle a la gente las cosas, para que por lo menos con la información, con los datos precisos, se puedan ir construyendo certezas, certidumbre, que es lo que hoy está haciendo mucha falta a nivel social. Y creo que esto sin duda tiene mucho que ver con la forma en que comunica el gobierno. Hay una mala estrategia de comunicación, sin duda. El aparato no está haciendo su parte, de tal manera que, bueno, todo lo que se maneja en redes, todo lo que se comenta en noticieros, en espacios, pues generan mucha incertidumbre, sobre todo porque, bueno, hay un manejo también tendencioso en muchos medios con respecto a esto, pero que el gobierno tampoco sabe contrarrestar con una política de comunicación sana, una política de comunicación que realmente construya certezas. Este ha sido, desde mi punto de vista, un vacío que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque el único vocero es el presidente. Desde su mañanera, pues sin
con este planteamiento rijoso, cuestionativo, ambiguo, contradictorio, pues bueno, es el resultado de toda esta polaridad que vemos y dudas. Ahora, si esta preocupación la tiene el presidente o este interés de pasar a la historia como el presidente de la salud, creo que debería, más que ocuparse de imaginar o eso, debería de sentar las bases en este momento de un sistema de salud que realmente funcione, porque hoy lamentablemente todavía siguen arrastrando las carencias que no son de este gobierno, son carencias producto de la corrupción y de políticas desatinadas que vienen de años atrás. Ojalá, bueno, se sienten las bases de un esquema de salud que sea realmente digno, que pueda resolver problemas en una población que tiene graves problemas de salud, y que realmente concretemos este objetivo, como él lo planteó, de tener un sistema de salud que comparó con el de Dinamarca, ¿no? En fin, creo que hay mucho por hacer en el presente como para que el presidente se esté ocupando de pasar a la historia. Gracias, Ricardo. Osvaldo, hace unos días, pues creo que en algunos medios o en general pasó un poco desapercibido decomiso. La Sedena aseguró más de 900 millones de pesos en metanfetamina y fentanilo en Sonora. ¿Qué implicaciones tiene esto, Osvaldo? Bueno, creo que el decomiso fue notorio por digamos, la cantidad que generaba en valor, pero creo que la cantidad de fentanilo en sí no era tanta, ¿no? Creo que eran 20 y tantos kilos de fentanilo, ¿no? Digo, no desprecio el valor de la droga, sino quiero decir que era una cantidad más bien menor. Y esto me puso a pensar mucho, ¿no? Porque se habla del fentanilo ahora digamos, en el discurso securitario, ¿no? Donde se da continuidad siempre a las batallas contra el narcotráfico. Se habla del fentanilo como el nuevo reemplazo de algún modo, o digamos el agravante que ahora manejan los llamados cárteles de la droga, reemplazando incluso la circulación de la cocaína. Y yo creo que el fentanilo todavía requiere mucho entendimiento y mucho más reporteo, ¿no? Estaba hace poco leyendo una nota de National Public Radio que recomiendo, esta reportera que se llama Emily Feng, donde hacer una larga investigación sobre el fentanilo proveniente de China, desde luego, los precursores, etcétera. Y parte de lo que me llamó la atención de esta reflexión es que en las rutas del fentanilo de Asia hasta Estados Unidos, los llamados cárteles figuran, por lo menos en esta nota, en un tercer nivel, ¿no? de movilización de la droga o de circulación de la droga. Y antes que los cárteles, en la nota por lo menos, se enfatizaba el hecho de que hay todo un comercio digital, ¿no? Por medio de Facebook, de Twitter, de Vimeo, de MeWe, Wickr, todas estas plataformas, ¿no? Por donde literalmente hacen ventas directas a Estados Unidos, ¿no? Y que son muy poco reguladas y muy difícilmente reguladas por toda una cuestión de encriptamiento, etcétera, que cada vez más dificultan, digamos, los aseguramientos de los precursores. Y luego también están increíbles estos negocios de envíos directos por paqueterías privadas, ¿no? DHL, FedEx, UPS, todas estas. No quiero decir con esto que los cárteles, digamos, los llamados cárteles no figuren en el negocio del fentanilo. Claramente hay fentanilo que viene de Asia a México, claramente hay un tráfico de precursores, etcétera. Pero aquí mi pregunta más bien tendría que ver con en qué modo, por momentos, cuando hablamos del fentanilo en México, se nos presenta un panorama mucho más alarmista de lo que probablemente es, ¿no? Sobre todo por medio de cuando se compara con estas otras ofertas de tráfico. Entonces yo creo que tenemos, digamos, una multiplicidad de relatos securitarios que se van adaptando dependiendo del país con el que se hable, ¿no? Y domésticamente en Estados Unidos, cuando se piensa el problema del fentanilo, se piensa en términos muy distintos, me parece, de los que como por momentos se narra en México, ¿no? La idea de que los cárteles mexicanos por sí solos, están, digamos, llenando de fentanilo a Estados Unidos. Es una narrativa que se ha tejido desde el norte hacia el sur, desde Estados Unidos hacia México, pero al interior de Estados Unidos
digamos, la realidad del fentanilo es mucho más complicada y, como decía, intervienen incluso estas plataformas digitales como Twitter y Facebook. Entonces, yo creo que tendríamos que, digamos, tener reparos y cuidado cada vez que abordamos estos temas, porque creo que se construyen estas muletillas de explicación estandarizada, ¿no? Claro, los cárteles mueven fentanilo y ahora ya no solo la cocaína, ahora también se diversifican los cárteles y traen todos estos otros negocios. El tema de la trata, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y volvemos al tema de Camargo, ¿no? La muerte terrible de los migrantes. Es decir, de pronto, bueno, no es de pronto, esto tiene ya varias décadas, el narcotráfico se convierte en la explicación a la mano de cualquier fenómeno, ¿no? Y cuando uno realmente mueve un poquito de interés investigativo, descubres que es mucho más complejo de lo que se dice. Entonces entiendo pues que el fentanilo es un problema preocupante, que hay desde luego tráfico de fentanilo, pero no sé en qué grado realmente el fentanilo deba ser una emergencia de seguridad nacional para nosotros, como lo debería ser sobre todo para Estados Unidos, que se llena de fentanilo a través de Facebook o de Twitter, ¿no? Es decir, creo que tendríamos que repensar y replantear una vez más los intereses de nuestra política de seguridad, porque si vamos a militarizar el país porque unos cuantos malandros mueven fentanilo, pues me parece que estamos, digamos, sobreactuando posiblemente, ¿no? En un tema que no debería realmente de llevarnos a este grado, ¿no? De violencia doméstica, ¿no? Porque sabemos ahora una vez más que pues, la militarización conduce a esta violencia, detona la violencia en el país y que nosotros somos quienes la sufrimos. Entiendo que es un problema muy grave el consumo de fentanilo en Estados Unidos y la epidemia de fentanilo es grave, pero es un problema que ellos ven asistencial, no securitario. Digamos, ellos no están militarizando Chicago, Nueva York, Los Ángeles para atajar el fentanilo. Ellos lo que están haciendo es abriendo clínicas, informando a la gente. Hay todo un discurso que ha renovado, digamos, la parte humanitaria de la adicción al fentanilo. Se habla incluso ya de compadecerse del adicto, mientras que del lado mexicano seguimos pensando en criminales, en delincuentes, en asesinos, en psicópatas, y no podemos humanizar ese discurso, sino que por el contrario, militarizamos nuestra reacción ante esta supuesta amenaza, ¿no? Gracias, Osvaldo. Pues ya son, ¿qué creen? Las 3:07, ya terminamos esta mesa. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido moderarla y estar con ustedes, de verdad, un disfrute estar con ustedes. Pues Víctor, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves y muchas gracias a ti y obviamente pues un placer compartir con los colegas estas reflexiones y con el público que amablemente nos sigue. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un abrazo. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ti, Adriana, gracias por este espacio, esta oportunidad. Me gustó mucho la mesa también, tiene otra dinámica con tu sello muy personal. Entonces, tiene otra dinámica muy interesante. Yo les agradezco mucho también a mis compañeros la participación y un saludo afectuoso para Julio, que espero ya esté de vuelta también. Y bueno, pues pasen buena tarde. Gracias, Ricardo. Un abrazo también. Osvaldo, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y sin desde luego dejar de extrañar a Julio, que lo queremos mucho. También quiero reconocer tu trabajo y la impronta que traes a toda la plataforma y el excelente nivel de periodismo que has promovido entre nosotros. Y desde luego, pues muchas gracias también a Ricardo y a Víctor por sus valiosos comentarios. Creo que avanzamos siempre de un modo crítico muchos de estos temas y pues yo aprendo muchísimo de escucharlos a todos ellos. Pues muchas gracias por tus palabras también, Osvaldo. Les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos el próximo jueves. Claro. Hasta luego.